Hola, yo me llamo Liliana Felipe y soy compositora y activista. Estudio piano y estudio composición desde los 6 años. Actualmente tengo 70 años y por la desaparición de mi hermana en 1978, conocí y comencé la lucha por los derechos humanos, y esa lucha me llevó primero a conocer a México, ¿no? Que es pues mi país en este momento de mi vida y desde hace muchísimos años. Soy más mexicana que argentina, soy mexitina, digo yo. No solo me lleva a conocer a México, sino el amor de mi vida, que es Jesús. Y también juntas, desde hace 13 años, como yo pienso como continuación de esa lucha o de estar sensibilizada a esto, a los derechos humanos, conocemos el veganismo y el antiespecismo. El veganismo no es una dieta, el veganismo es una toma de postura de una posición política. Y el antiespecismo es la consecuencia de esto. Entonces, hace como 4 años, apenas unos meses comenzada la pandemia, yo me preguntaba cómo era posible que ante una pandemia zoonótica y ante tanto dolor que estaba causando, no se hablara de que la solución para la pandemia zoonótica, para la que pasamos y todas las que van a seguir, la solución es una sola, muy sencilla: dejar de comer animales. Pero no se decía, y miren, de esta boca no saldrá. Bueno, ante esa sorpresa comencé a buscar alguna doctora vegana. Me la encontré. La cuestión es que armamos un grupo maravilloso que continúa hasta el día de hoy, que se llama Red Veganas Antiespecistas. Las invito a que conozcan la página. De verdad, somos un grupacho de mujeres fantásticas de todo el continente. Hay de Brasil, Uruguay, Argentina, Ecuador, Chile, Puerto Rico, México. Y bueno, estamos en formación, estamos en crecimiento. Entonces yo pienso que estaría bueno, para abrir esto, leerles un poquito de esa página. Durante mucho tiempo se creyó que los humanos éramos los únicos animales que teníamos conciencia, es decir, la capacidad de un individuo de saberse en el mundo y tener percepción de él. Pero la ciencia ha demostrado que los demás animales también poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia. Por ejemplo, los elefantes, los delfines, los simios y los cuervos se pueden reconocer a sí mismos en un espejo. Bueno, y muchísimas otras cosas suelen hacer los animales, muchas veces superiores a nosotros. Por eso yo digo, nunca te compares con un animal, con otros animales, puesto que somos animales. Además de la conciencia, otra capacidad reconocida científicamente en los demás animales es la sintiencia. Este es un ingrediente relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque lo otro, lo del veganismo, estamos hablando que quien no lo ha visto es porque no quiere verlo, porque esto existe desde 450 años antes de Cristo, ¿verdad? Desde Pitágoras. Pero el mundo agarra por Aristóteles, por ahí le gusta más esto de sentirse superiores y sentir la excepcionalidad humana, etc. Ya, no me voy a distraer porque luego agarro yo el micrófono y no. Si los demás animales también son capaces de sufrir y disfrutar al igual que nosotros, ¿no crees que es injusto oponerse al sufrimiento humano, pero aceptar y hasta pagar por el sufrimiento de otros animales? A muchos nos hicieron pensar
que era normal explotar animales porque son menos inteligentes o somos más fuertes. Pero imagínate si esto se aplicara también a otros humanos menos inteligentes o más débiles, por ejemplo, un bebé o alguna discapacidad mental. ¿Sería justo esto? ¿Verdad que no? Además, nos maleducaron para pensar que hay animales para amar, algunos, y otros para encerrar, y otros para matar, ¿no? Cuando en realidad cualquiera de estos animales tiene la misma capacidad de sentir felicidad, dolor. Ahí es cuando tú estás predispuesta para discriminar. El dibujo que suelen poner mucho y lo van a ver es mitad de un perro y mitad de una vaca. ¿Quién discrimina? Tú eres quien discrimina, porque ellos dos sienten, cada uno siente como quiere sentir y como puede sentir. Los animales, como cualquiera de nosotros, somos únicos, irrepetibles e irreemplazables. Seguramente has oído hablar del racismo, el clasismo y el sexismo. Estaba pensando que, por ejemplo, de clasismo no hablábamos mucho en México, hasta Andrés Manuel, que lo pone que lo empieza a decir en las mañaneras y que lo empieza a hablar. Bueno, falta un pasito más. Ojalá Claudia ya le entre al especismo. ¿Por qué? ¿Por qué digo ojalá? Porque cuando discriminas, no discriminas solo una partecita. Cuando tú discriminas por raza, no creo que se quede ahí la discriminación, te sigues. Siempre el principio de la discriminación es pensar que tu necesidad o tu vida es más importante que la del otro. Eso es todo. En cuanto a raza, en cuanto a clase, hasta ahí vamos. Falta especie. 8 millones de especies. Y el ser humano piensa que es superior, que tiene derechos sobre todas esas especies. Que se piensa la copia y calca de Dios o otro invento, ¿verdad? Entonces, no sé si empiezas a atar cómo está hecha la estructura esta. Y luego, para nosotros, 4T, para nosotros que pensamos que el capitalismo y el neoliberalismo es lo que más daño le ha hecho a nuestro país, pues el capitalismo está basado en la explotación animal. O sea, tú puedes sentirte muy de izquierda que quieras, pero si en tu plato hay un cadáver, yo, no sé, atención, tratarías de poder hacerte responsable de tus actos. ¿Me explico? ¿Por dónde va? El concepto especismo es una discriminación basada en la especie, es decir, a quienes no pertenecen a la especie humana se les considera inferiores. ¡Pum! Para afuera. Fíjate, este concepto nace en 1970. Especismo significa dañar a otros porque son miembros de otras especies. Es importante entender que los humanos también somos animales. Somos una especie más dentro del reino animal, la especie Homo sapiens. ¿Cómo es entonces que podemos justificar nuestra opresión casi total de todas las demás especies? ¿Cómo podemos tratar a los demás animales como simples objetos, como cosas, como muebles, como recursos y como mercancías? Acá es terrible, porque los animales son tratados como las partes de un carro o una tuerca, y todos sabemos que son seres sintientes y que tienen conciencia de su entorno y que necesitan estar con unos y no con otros, etc. El antropocentrismo es la creencia de que únicamente los humanos tienen valor moral y por lo tanto los intereses de los demás animales están supeditados a los de los humanos. ¿Por qué surge el antropocentrismo? Por pensar que la humanidad posee una superioridad moral y existencial debido al hecho de razonar y crear cultura, lo que lleva a suponer que los humanos importan más que otras especies. Pero esto está demostradísimo que no somos los únicos en absoluto. Al contrario,
Si tú ves todos los animales, toda la gestión de los animales con la naturaleza, son para bien. En cambio, nosotros somos una máquina de destruir. Donde nos pongas, ahí seguro vamos a dejar el desperdigado todo, ¿verdad? Bueno, los científicos, así es que cuando los humanos puedan construir libros, componer sinfonías o hacer cirugías a corazón abierto, no son más importantes que ninguna otra especie. A muchos humanos todavía no les queda claro que los árboles son más importantes que los edificios, porque el antropocentrismo no afecta solo a los animales, sino al propio planeta. Llegar a creer que el humano está por encima de todo nos condujo a los problemas ambientales que actualmente enfrentamos. Por eso es la cosa, ¿verdad? El antiespecismo es una postura ética que considera a todas las especies como iguales y libres. En un mundo en el que lo normal es obligar a millones de animales a nacer para luego engordarlos, para asesinarlos, el antiespecismo representa una revolución ética. Por eso yo les solicito a las personas, ¿sabes cuál es la idea? Que tú quieras hacer coincidir lo que sientes, lo que piensas, con lo que haces. Porque si tu lucha es por el agua, pero te estás comiendo un animal, pues entonces falta que analices de dónde viene todo esto. Si tu lucha es porque no haya más, ni una muerta más, y en tu plato hay un cadáver, tienes que ver cuál es tu relación con esto, ¿me explico? Entonces, todas las personas, y tenemos siempre muchos datos, o nos sentimos mal, o nos sentimos reprimidas, o el cuerpo nos duele, o no podemos estar, pues hay algo que no está funcionando. No estamos pudiendo contra la violencia. ¿Por qué? Porque fomentamos la violencia, porque tú no puedes hablar de estar haciendo campañas contra el bullying, contra el acoso digital, contra todo, en las niñas, y a la vez estar fomentando que coman cadáveres todo el tiempo, ¿me explico? Bueno, llevar a la práctica el antiespecismo significa cambiar nuestra relación abusiva con los animales por una relación de justicia, igualdad y respeto. Llegó el momento de decir que el derecho más importante de cualquier ser vivo es el derecho de ser dueño de su propia vida. Y si nuestros actos afectan directamente a otros individuos, entonces nuestro compromiso moral es hacer lo correcto, dejar de participar en la explotación animal. Lo cual yo siento que es una llave de plenitud, lo que se te abre. Cualquiera diría, ay, pero no voy a poder comer eso que me gusta tanto. ¿Te gusta tanto? A ver, lo que provocas es esto. ¿Eso te gusta? ¿Estás segura que te gusta eso? Es la mejor decisión que tomé en mi vida. Es la decisión que me ha permitido poner en duda toda la estructura sobre la que se montaba mi vida, incluida mi música, incluidas mis relaciones, incluida mi familia. ¿Por qué? Porque no te das cuenta cuánto torturas hasta que dejas de torturar. Y lo que hacemos o lo que se nos dice que es lo correcto, y esto tenemos varios encargados, pero los principales son los gobiernos, aunados con la iglesia, aunado con los doctores que todavía no se han dado cuenta de que tu alimento es tu medicina y tu medicina es tu alimento. Y por supuesto todo el bombardeo mediático de que comas cadáveres de animales
todo el santo día y nada más sales tú a una carretera y te quieres morir de lo que ocurre. ¿Por qué? Porque en México, sí, claro, estamos viviendo un momento maravilloso políticamente. Yo siento que somos, me atrevo a pensar en la esperanza del mundo. Entonces, yo quiero vivir este momento con esa plenitud que te digo, pero necesitamos que nos escuchen. Comer animales es es la peor de las injusticias, es el peor holocausto de la humanidad en la historia de la humanidad. Y hay una manera de ser más justos porque nunca lograremos luchar contra una injusticia promoviendo otra, como es leche de las vacas, que le quitamos la leche a los becerros, de quién es esa leche, para que a nosotros nos haga daño. ¿Por qué? Porque tenemos unas industrias infames que han convencido a todo el mundo de que eso está bien, y eso no está bien, nada de eso está bien. ¿Me explico? Siempre y cuando sigamos pensando que el humano es el centro, estamos jodidos. ¿Por qué? Porque siempre alguien va a decir mi vida o la de mis hijos es más importante que la tuya. Ahora, yo siempre digo, estamos además en un momento muy, muy especial. Se está por reformar, ya se reforma la Constitución. Aparece por primera vez la palabra animal y animales en la Constitución, lo cual es un logro. Es un triunfo también, quizás en el mundo entero comienza pero tú tienes a un Pedro Aces en el Senado. O sea, hay algo que no checa, ¿me explico? Y no solo Pedro Aces, porque él es así desvergonzadamente especista, ¿no? Es un tipo que se dedica a eso, a torturar animales. No, no, yo hablo de los que dicen ser muy sensibles y muy buenas personas. Pero da lo mismo estarte ensañando, clavándole un cuchillo a un toro, que poniéndote una milanesa en tu plato. Sorry, pero a la hora de la hora. Lo que te quería decir. ¿Cuántos animales se matan en México por año? 1.600 millones. O sea, 50 animales por segundo. 50 animales por segundo sin días de descanso, y con una vida de sufrimiento y de terror y de ser tratados como tuercas, como nada. ¿Me explico? Entonces, ahí también siento que esto no es, puede ser que las leyes lo logren todo, porque obviamente lo primero que debiéramos lograr es que dejar de subsidiar a una industria criminal como es la industria ganadera. Este es el libro, Un paso adelante en la defensa de los animales. El filósofo se llama Oscar Horta, es un filósofo joven español. A mí me gusta mucho este ejercicio. A ver qué te parece a ti, Daniel. ¿Cómo nos verán las futuras generaciones? Imagina que tuvieras la posibilidad de hablar con gente del pasado, con personas que vivieron hace siglos. Sería increíble, habría un montón de cosas interesantes de las que conversar con ellas. Pero sucedería también que mucha de esa gente pensaría de forma muy distinta a como lo hacemos hoy. Supongamos, por ejemplo, que pudieses hablar con alguna de las muchas personas que hace siglos apoyaban y consideraban normales la esclavitud humana y las formas más extremas de racismo y sexismo. O sea, con personas por cuya culpa muchos seres humanos sufrieron terriblemente y fueron asesinados. Si pudieras, seguramente les dirías un par de cosas sobre eso. Les dejarías claro que hoy en día consideramos de forma general que tales actos son totalmente inaceptables. Pues bien, aquí surge una pregunta interesante.
¿Cómo crees que se lo tomarían esas personas? ¿Cómo piensas que reaccionarían? Lo cierto es que a la mayoría seguramente les impactaría bastante descubrir lo que pensamos en la actualidad. Nunca se habrían imaginado que a las generaciones posteriores sus actos les resultarían tan aborrecibles. Ahí me quedé yo parada cuando leí este texto por primera vez y de verdad un temblor me tomó el cuerpo y voy a repetir la frase por la que estoy leyendo esto. Nunca se habrían imaginado que a las generaciones posteriores sus actos les resultarían tan aborrecibles. Esto no es de extrañar. La mayoría creía simplemente que en el futuro continuaríamos pensando y actuando igual que entonces. Sin embargo, las sociedades evolucionan y poco a poco ha crecido la solidaridad con toda una serie de colectivos discriminados y vulnerables. Esto ha comenzado a suceder también en el caso de los animales no humanos. Sin duda, hay mucha gente aún que desconoce los motivos para no discriminarlos, pero las cosas están cambiando. Gracias al trabajo de quienes defienden a los animales, cada vez más personas van tomando conciencia sobre esto. Solo hace unas décadas que se comenzó a usar la palabra especismo, pero en este espacio de tiempo tan breve ha tenido lugar un avance increíble. Nadie podría haber imaginado a mitad del siglo XX que hoy millones de personas dijesen con orgullo que apoyan la defensa de los animales y el fin de su discriminación. Todo indica que esto no va a hacer más que crecer. Si es así, podrá llegar un momento en el que la mayoría se cuestione el especismo. Ante esto, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿cómo se verá en el futuro nuestra falta de consideración actual por los animales de otras especies? ¿Qué es lo que se pensará sobre los daños que les provocamos de manera habitual? ¿No es acaso posible que se vea como algo terrible? A la mayoría de la gente seguramente le impactaría bastante si descubriesen que es así. Nunca se imaginarían que a las generaciones venideras el modo en el que actuamos hacia los animales de otras especies les podrá resultar aborrecible. Esto no es de extrañar. La mayoría hoy cree simplemente que en el futuro se continuará pensando y actuando igual que ahora. Probablemente lo que hacemos hoy será visto en el futuro de forma semejante a como vemos hoy lo que se hacía en el pasado. Pues a mí me parece que esa es la palabra que debemos tomar. Lo que hacemos con los animales actualmente es aborrecible. Y yo creo que nadie que esté en que tenga salud mental puede seguir sosteniendo esto porque es una cuestión, un generador de violencia, para empezar contra los animales, pero hacia todo. Es un disparador de violencia. Es como la mariposa que aletea en Japón y llega hasta aquí. Es tal cual. El daño que tú provocas es inconmensurable. Y siento que no hay ninguna necesidad, al contrario, hay que empezar a quitar de la consideración a estas gentes que promueven eso, incluidos doctores, incluidos políticos, incluidos todos los que siguen siendo cómplices y adictos. Porque yo creo que el comer animales provoca adicción. Y eso es lo que ocurre cuando empiezas a hablar con alguien que es como portavoz del lobby ganadero, ¿no? Que yo siento que eso es, porque la ganadería es la actividad más subsidiada del mundo y la que más problemas causa. Primero que nada a los animales, después a nosotros y luego al planeta. O sea, ellos nada más están acabando con todo. Y fíjate, tan tranquilos, ¿verdad? Siento como que, no sé, ahí hay algo que juega muy en contra de los animales, que son los ecologistas, que es porque pues no los ven. Nunca se habla de los animales, por eso es importante que aparezca la palabra animales
en la Constitución porque no se los menciona. Son el medio ambiente. Pues no son el medio ambiente, son nuestros hermanos. Que el humanismo mexicano nos conduzca al posthumanismo, para dejar de ser el centro, para empezar a considerar al resto de los animales. Para visibilizar las jerarquías que en la escala de lo humano se han justificado históricamente por largos periodos en el pasado y en la actualidad en algunos contextos, como los esclavos, las mujeres, las personas con discapacidad, las minorías étnicas, raciales, sexuales, han sido consideradas y consideradas menos humanas que otras. Para descentralizar al ser humano del foco, del centro, reconocer que vivimos en la era del antropoceno, en la que nuestras acciones tienen un impacto directo en todas las otras especies, la biosfera, el planeta. Para reconocer que la raíz etimológica de humano, antropos en griego, es excluyente, no inclusiva. Para evidenciar que el mecanismo que ha sido usado para definir quiénes somos ha sido el dualismo. Esto es que hemos definido que lo que somos existe separado de otros y otras, humanos o con relación a animales o no humanos. En otras palabras, las construcciones sociopolíticas jerárquicas, tanto en Europa como en México antiguo, siempre han dado lugar a diversas formas de exclusión. Para colocar entonces al ser humano en una relación de interdependencia e interconexión con otros seres, con todo. A partir de este enfoque, trascender la idea de que luchar contra el maltrato animal es suficiente para erradicar la injusticia que se comete diariamente hacia los animales que son objeto de esclavitud y explotación para el consumo humano. No hay manera humanitaria de matar a nadie. Quiero parar ahí. No hay manera humanitaria de matar a nadie, ni con el humanismo mexicano, ni con el humanismo europeo. ¿Me explico? Creo que esa es la síntesis de lo que hoy hablamos. Entonces nos pueden encontrar en redveganasantiespecistas.com. Ahí está todo, les recomiendo mucho que lean. En novedades ponemos todas nuestras novedades, donde una de las compañeras explica por qué continuar con la experimentación en animales es un vil negocio. Otra compañera explica por qué el tema del agua, etcétera, etcétera. Ahí pueden de verdad ver un grupo de mujeres que estamos trabajando como muy apasionadas, porque este es un tema de mucha pasión, pero sobre todo no es un tema sentimentalistoide, es un asunto seriamente político. O sea, que tú decidas sobre el cuerpo de los otros te convierte en una discriminadora. Punto.